Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Andresito, Fernando Avalos, Feilon Locuendo, C7 Cercero, Marcos Montano, La Flojera It, Dark, Spectra Phantom, Prian Mateo, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 60. El cielo colgaba oscuro y gris sobre la tierra árida. El viento sopló a través de las llanuras en respiraciones largas y bajas, levantando hebras secas de arena y volviéndolas a colocar un momento después en espirales lentas. Se movió sin prisa. El sol estaba distante detrás de la bruma, su luz apagada y cansada. Sukuna se agachó. Su mano presionó la arena, los dedos se encresparon. La arena era fina y cálida, se aferraba a su piel antes de caerse. Sacó un puñado lento y se puso de pie, con el polvo moviéndose a lo largo de su muñeca. El peso no era mucho, pero lo sostuvo como algo para ser juzgado. Horus se paró frente a él, inmóvil. No había armadura entre ellos, ni yelmos, ni ceramita. Habían venido solos. La tela envolvió sus formas en los tonos apagados de los viajeros. Sin sellos. Sin rango. Solo el peso de lo que eran. Muy arriba, el cielo temblaba con la presencia de barcos esperando. Los devoradores. Los hijos de Horus. Orbitando como aves carroñeras con gargantas silenciosas. Pero el mundo de abajo estaba en silencio. Sin motores. Sin botas. Sin armas desenfundadas. Sukuna vio caer el polvo de su palma, un grano tras otro, atrapado en el lento aliento del viento. Sus ojos rastrearon la forma en que se movía, como parte de él desapareció antes de tocar tierra nuevamente. Luego miró al otro lado del campo abierto y dijo, ¿estás absolutamente seguro de que esta es la mejor manera de hacer las cosas? Su voz era silenciosa. No suave. Quedó suspendido en el aire por un momento como la arena misma. Horus no se movió. Él no respondió de inmediato. Una delgada línea de viento atrapó su túnica y la tiró contra su costado. Sus manos estaban desnudas y vacías. Sus botas habían dejado huellas superficiales en la tierra que aún no habían comenzado a llenarse. Sukuna flexionó los dedos y dejó que lo último de la arena se le escapara de la mano. Se dispersó y desapareció. Suspiró, no fuerte, no cansado. Solo un sonido. Una respiración se detuvo en el pecho y se soltó de nuevo sin esfuerzo. Al otro lado de la distancia, Horus asintió. Una inclinación lenta de la barbilla. Nada grandioso, nada forzado. El aire entre ellos se mantuvo inmóvil. Eran hermanos, aunque ninguna sangre los unía. Nacido de una sola voluntad y esparcido a las estrellas, criado en mundos diferentes, moldeado por manos diferentes. Pero se conocían. En cierto modo, los hombres nunca conocieron a sus parientes. Horus asintió. El viento sopló su capa alrededor de sus piernas y no se movió para calmarla. El polvo se adhirió a los dobladillos. Se quedó como si estuviera plantado allí, como si tuviera la intención de permanecer mucho después de que las estrellas mismas hubieran caído del cielo. Su voz sonó tranquila, pero el sonido se mantuvo. Yo lo creo, dijo. Hasta la médula. Lorgar no dijo falsedades. Él nos dio su visión y no la tomamos por fe. Lo probamos. Lo desmontamos, lo quemamos y lo reconstruimos. Una y otra vez. Años de eso. Con psíquicos. Con hechiceros. Con todos los medios que teníamos. Y aún así se mantuvo. Sukuna no habló. Su mirada se quedó fija. Un viento se levantó y sopló arena más allá de sus pies. Cambió de peso y giró el hombro una vez, lento y ausente. Horus continuó. El camino dorado es real. No hay otro camino a seguir. La frente de Sukuna se crispó. Exhaló un suspiro por la nariz y lo dejó salir por los dientes. ¿Entiendes? Dijo, lo que cuesta si sigues adelante con esto. Horus no dijo nada. Sukuna dio un paso adelante. Sus sandalias se hundieron en la arena con un crujido.
¿Entiendes lo que esto le hace al imperio? A la humanidad. Levantó la mano y la dejó caer de nuevo. ¿Entiendes que esto termina en fuego? En ceniza. 10.000 años de silencio donde una vez hubo luz. Horus cerró los ojos. Sus labios apretados, incruentos. Él asintió una vez. Le herirá, dijo Sukuna. Al que llamas padre, el emperador. Clavará un cuchillo en el corazón de todo lo que construyó. Tú lo sabes. ¿Lo haces de todos modos? Yo sí. No hubo temblor en su voz. Sin pausa. Bien. Sabía que Horus aborrecía la sola idea de rebelarse incluso contra el emperador. El hecho de que todavía lo hiciera decía mucho de su convicción. La cabeza de Sukuna se inclinó. ¿Crees que te lo agradecerá? Horus miró al suelo. Raspó su bota contra el polvo. Creo que él lo entenderá. Un día. Un silencio pasó entre ellos. No vacío. Lleno de peso. El sol se deslizó más bajo en el cielo. El viento seguía moviéndose. Él nos hizo, dijo Horus. No para la guerra. No por conquista. Esos son medios. No termina. Somos herramientas. Todos nosotros. Tú, yo. Los Astartes. El imperio. Herramientas para proteger algo más grande. Y si la herramienta se rompe, entonces cumplió su propósito. Sukuna se quedó quieta un momento más, luego se encogió de hombros. Digamos que estoy de acuerdo con eso, dijo. Digamos que te creo. La galaxia arde, el emperador cae, los hijos se dispersan al viento. Bien. Giró la cabeza y escupió en el polvo. No me importa. Nunca lo hice. No sobre la gente. No sobre causas. Dio un paso adelante de nuevo. Horus no se inmutó. Me importa una cosa. Horus esperó. Quiero entretenerme. La muerte vendrá por todos nosotros, incluyéndome a mí. Todos los que viven morirán, incluso los que se creen inmortales. Lo que quiero es divertirme antes de morder el polvo. Hubo un temblor en el borde de la boca de Horus. Ni una sonrisa. Algo más. Lorgar dijo que querrías eso. Sukuna sonrió. ¿Lo hizo ahora? Dijo que preguntarías qué hay en él para ti. Sukuna extendió los 4 brazos. Y bien. Tendrás tu pelea, dijo Horus. Un hombre nacido de otro mundo. Alguien que ve el tejido del tiempo y lo corta como una tela, que dobla el tejido del espacio a su voluntad. Camina entre reinos. Entre la humanidad y algo mucho más antiguo. Los ojos de Sukuna se entrecerraron. 6 ojos, dijo Horus. Ninguno ciego. Él te verá venir, y no se dará la vuelta. Él no mendigará. Él no correrá. No morirá fácilmente. Al menos, eso es lo que dijo Lorgar. La boca de Sukuna se crispó. El viento levantó los extremos de sus túnicas y las azotó detrás de él. Este hombre, dijo Horus. Él es tu igual. En fuerza. En voluntad. En la locura. Lucharás y las estrellas aguantarán la respiración para mirar. Uno de ustedes muere. O tal vez las dos cosas. El silencio se alargó. Los hombros de Sukuna rodaron una vez más. Luego una risa baja. Corto. Sharp. Deberías haber liderado con eso. Horus sonrió. Esta vez, completamente. No hay alegría en ello. Solo la forma. Sukuna se quedó quieta y respiró hondo. El aire era escaso aquí. Limpio y afilado y horneado en calor. Lo sostuvo en sus pulmones como si significara algo. Entonces déjalo ir. ¿Sabes qué? Él dijo. Su voz baja, despojada de ceremonia. Bien. Yo lo haré. Haré mi parte. Las palabras llegaron como algo ya decidido. No miró a Horus mientras hablaba. Su mirada vagaba por la tierra abierta, las colinas talladas por el viento, las crestas secas y el interminable polvo pálido que se extendía en todas direcciones como una vasta tumba deshecha. Pero ¿entiendes lo que eso significa? Dijo. Tarde o temprano, tú y yo nos vamos a destrozar el uno al otro. Y cuando eso suceda, no será rápido. No estará limpio. Horus no se inmutó. El sol había bajado más. Su sombra se acercó a los pies de Sukuna y se detuvo en seco. Le doy la bienvenida, dijo Horus. Ha pasado mucho tiempo desde que me paré frente a ti en la batalla. He cambiado desde entonces.
Crecido. Una pausa. He dominado mi jujutsu, todos y cada uno de sus aspectos. Sukuna se volvió hacia él. Su boca se torció, pero no sonrió. No lo sobrevivirás. Lo sé, dijo Horus. Pero no serás tú quien acabe conmigo. Las cejas de Sukuna se levantaron. Un destello de diversión o incredulidad. Difícil de decir. No. No. Papá me matará. Los hombros de Sukuna se movieron y cruzó los 4 brazos sobre el pecho. ¿Quieres herirlo?, dijo. Mortalmente. Dañarlo tan profundamente que se deslice hacia algo cercano a la muerte. Uno cosa hueca. Uno cáscara. Esa es la única forma en que esto funciona. Horus no dio respuesta al principio. Miró hacia la bruma más allá, donde el calor difuminaba los bordes de la tierra. Luego asintió. Será mejor que tengas algo bueno planeado, dijo Sukuna. Porque he luchado contra el emperador. Muchas veces. Y no lo he herido ni una sola vez, tal vez rasguños como mucho. Si hubiera querido matarme, lo habría hecho, muy fácilmente. No me da vergüenza decirlo. Se agachó, volvió a pasar una mano por la arena. Déjalo caer. Grano a grano. Él no es el único por el que tendrás que preocuparte también. Vulcan es más fuerte que yo, continuó Sukuna. En potencia bruta. En resistencia. Pero soy más rápido. Más inteligente. Más sucio. E incluso yo no pude derribarlo. Sea lo que nos enfrentamos, dijo Horus. Sé lo que debemos hacer. Sukuna se puso de pie de nuevo. Su sonrisa se había ido. Y morirás, dijo. No es una pregunta. Una declaración. Horus no dio respuesta. Solo asentí una vez. Sin dudarlo en ello. De nuestro lado, dijo. Ya hemos elegido. Sabemos lo que somos. La mitad de nosotros caeremos. Cortado al fuego o convertido en polvo. El resto desaparecerá. No esconderme. Simplemente se fue. Nombres pronunciados solo en maldiciones u oraciones, si es que se pronuncian. Sukuna no dijo nada. Y tú, agregó Horus. Serás sellado. Roto. Perdido. Sukuna lo miró. La mayor parte de mí, de todos modos, dijo. Las piezas permanecerán. Suficiente para susurrar a través de las grietas. Las manos de Sukuna se abrieron, los dedos se extendieron, las palmas hacia el cielo. Desviar la mayor parte de su poder hacia sus dedos iba a ser un fastidio, porque realmente no había garantía de que recuperara ninguno de ellos después de 1000 años. Pero, si las cosas iban bien, entonces sus dedos continuarían ayudando a los devoradores, los Eldar y algunas otras personas, todos los cuales tenían sus propios roles que desempeñar en el supuesto camino dorado al que ahora apostaba sus cartas. 10.000 años, dijo. Ese es el tiempo que dura esta profecía. 10.000 años de sangre, silencio y espera. Eso es mucho tiempo para apostar por la visión de otra persona. Horus no habló. El viento se levantó de nuevo, tiró de los pliegues de sus túnicas. El cielo estaba rayado de rojo ahora, el sol derritiéndose detrás de la cresta. La tierra a su alrededor se mantuvo inmóvil. Sin motores. No hay gritos de guerra. Sin pancartas. Solo 2 formas cortadas en el polvo, sus sombras sangrando por mucho tiempo en la tierra. Después de un momento, Horus suspiró. Bueno, Time, el tiempo pasará de todos modos. Si fuera a morir, me gustaría haber muerto por algo mucho más grande que yo, como el futuro de la humanidad. Entonces, cuando pase, lo haré con una sonrisa en la cara. Sukuna sintió. Muy bien. Respeto tu convicción. Hazte más fuerte. Reúne tus fuerzas. Golpéanos con todo lo que tienes. No retengas nada o toda esta mascarada se desmorona. Horus sonrió. Lo sé. Tú también deberías hacer lo mismo. Asegúrate de mantener todo esto en secreto. Mis labios están sellados. Sukuna le devolvió la sonrisa. Bueno, entonces, fue bueno conocerte, hermano. Espero que todo esto valga la pena al final. Los he rastreado, dijo Sukuna. Su voz era silenciosa. Incluso. A un sistema llamado Isvan. El aire en la cámara estaba frío y quieto. Las sombras proyectadas por los parpadeantes globos luminosos temblaban a través de las paredes de piedra.
Ante él había una figura. No de carne. Una proyección. Malcador, envuelto en la pálida bruma de la transmisión psíquica. Su forma brillaba débilmente en los bordes, como calor saliendo de la piedra. Sus ojos estaban oscuros, hundidos y viejos de una manera que pocos seres vivos podían igualar. Se están reuniendo allí, continuó Sukuna. Horus a la cabeza. Él no está solo. Malcador no dio respuesta. Todavía no. Los separatistas marcianos están con él, dijo Sukuna. Una convocatoria de guerra completa. Titanes entre ellos. El ejército imperial también, o una gran parte de él. Segmentos enteros de la marina también. Miles de barcos. No pude contarlos todos. Y otras cosas. Él se movió. Cruzó los brazos sobre el pecho. El silencio se alargó. ¿Otro qué? Preguntó Malcador. Su voz provenía del eco de 1000 kilómetros. Seco y delgado y forrado con desgaste. No lo sé. Sukuna frunció el ceño. No me demoré lo suficiente para averiguarlo. No quería ser visto. Nuevas civilizaciones. Al menos 2, tal vez 3. No humano. O si lo son, no los nuestros. No tenían miedo de mostrarse. Eso debería decir suficiente. Malcador cerró los ojos. La luz de la proyección se atenuó ligeramente. Sus rasgos se desplomaron, pero no por el movimiento. De la edad, Sukuna no dijo nada. La mentira se posó en su lengua como hierro. Pesado. Frío. Pero necesario. Esa era la palabra que había elegido. Necesario. Mentirle a Malcador casi se sintió mal. Pero su parte estaba escrita, y él la acompañaría hasta el final. Malcador volvió a abrir los ojos. ¿Crees que se puede razonar con ellos? La cabeza de Sakura se inclinó ligeramente. Su boca se retorció, no del todo una sonrisa, no del todo desprecio. Dejó que la pregunta quedara en el aire un momento más de lo necesario. Ni idea, dijo al fin. Tal vez. Pero no contaría con eso. Dio un paso adelante, el eco de sus botas opaco contra la piedra. Si dependiera de mí, dijo, atacaría ahora. Duro. Mientras sus botas aún se hunden en la tierra. Que ninguno de ellos vuelva a levantarse. Las preguntas pueden esperar. Siempre lo hacen. Los ojos de Malcador no se movieron. Su proyección vaciló. Pero no es mi decisión, agregó Sukuna. Nunca lo fue. Eso es para ti y para el emperador. Capítulo 61. Sukuna observó cómo las luces de la transición se quemaban contra el negro. Se paró en el puente principal de su buque insignia, el Malevolence, y su sola presencia silenció a los oficiales en sus puestos. Se movían con tranquila disciplina, expresando solo las señales o confirmaciones necesarias en voz baja. Fuera de las ventanas de visión delanteras, se extendía el vacío agitado del vacío, atravesado por el pálido reflejo de los soles distantes. El sistema Isban estaba por delante, sus mundos esparcidos como piedras maltratadas. Y cuando sus barcos disminuyeron la velocidad de la disformidad, se deslizaron a su posición detrás de la armada principal leal. Mantuvo las manos a los costados y la espalda recta. 4 brazos, cada uno descansando de una manera que no revelaba tensión. Una costumbre de siglos. La malevolencia no era un recipiente típico de Astartes. Era viejo, más viejo que la mayoría de las naves de las flotas del emperador, y modificado más allá del reconocimiento de la propia legión de Sukuna. Su revestimiento presentaba profundas cicatrices de expansiones y modificaciones, el casco segmentado fusionaba el diseño de construcción de plantilla estándar con la artesanía arcaica de Xenos obtenida de cruzadas medio olvidadas. Los pasillos del barco eran anchos para acomodar ciertas cosas monstruosas que los guerreros forjados genéticamente de Sukuna a veces vinculaban a su causa. Y sobre todo eso estaban las maldiciones y encantamientos que habían sido grabados en los propios cascos. Echó un vistazo rápido a la exhibición hololítica cerca del estrado de mando. Formas fantasmales parpadeaban allí. Los ángeles sangrientos, los lobos espaciales, las manos de hierro, las salamandras, la guardia del cuervo. Todos presentes. Sus formaciones formaban una pantalla suelta de naves capitales y naves de escolta que habían comenzado a extenderse por el sistema como una red destinada a atrapar fantasmas.
Las legiones leales del emperador, reunidas y erizadas, buscaban a un enemigo que aún no estaba allí. Sukuna sabía la verdad. Sabía que Horus y los demás habían planeado esto bien. El sistema Isban estaba destinado a parecer abandonado, un cementerio para los crédulos. Y, de hecho, las lecturas auspiciosas y los informes de espionaje sugerían vacío. Los escaneos preliminares no mostraron firmas de energía significativas, ni ejércitos reunidos, ni señales de las flotas de guerra rebeldes. Si uno no lo supiera mejor, llamarían desierto al sistema. Respiró por la nariz y dejó que el aire permaneciera en su pecho. Luego se agachó y tecleó el enlace Vox fijado debajo de su clavícula. Informe, dijo. Una voz respondió desde debajo de las cubiertas, atravesando metálico y distante. Legión está lista, mi señor. Armas preparadas. La malevolencia mantiene su posición según tus instrucciones. Sukuna inclinó la cabeza. Sus ojos vagaban por el ancho puente. En los bordes de su visión, vio las siluetas de los devoradores en la guardia de la estación, altos y silenciosos, su armadura negra como la brea, surcada con un revestimiento exoesquelético parecido a un hueso. Sus yelmos estaban fijos hacia adelante, y cada guerrero permanecía inmóvil con volteres sostenidos sobre sus pechos. Mantén la distancia, dijo. Deja que los demás tiren de la red. Observamos. El Vox se quedó callado. En el hololito, pudo ver los brillantes sellos que marcaban las naves capitales de los ángeles sangrientos encabezando el acercamiento. Sanguinius los comandó desde la Lágrima Roja, una embarcación que alguna vez había sido famosa por superar a los orcos de la campaña de Ullanor. Los lobos espaciales estaban muy cerca, una manada en formación de cuña con el buque insignia de Le Mans Rus a la vanguardia. Las salamandras, lideradas por Vulcan, habían formado un escalón, cada nave escaneando las amplias órbitas de los mundos exteriores. Los Manos de Hierro y la Guardia del Cuervo se extendieron aún más, metódicos en sus barridos. La propia legión de Sukuna, los Devoradores, se quedó atrás, con los motores al ralentí. Algunos de sus escoltas se habían desplegado, pero solo para fingir cooperación. Vio sus iconos rúnicos en la exhibición, muy por detrás de la masa principal de los leales. Le convenía. Que piensen que él estaba tan inseguro como ellos. Que asuman que estaba recogiendo a posibles rezagados que pudieran huir. Bajó del estrado. Los oficiales lo miraron pero no hablaron. La cubierta vibró con el zumbido de los generadores de plasma en algún lugar profundo del casco. Estado del planeta, dijo, dirigiendo su pregunta a un oficial subalterno que estaba parado cerca de una consola parpadeando con lecturas de datos. El joven consultó sus instrumentos. Los escáneres muestran signos de vida mínimos, mi señor. Nada de grandes reuniones. En su mayoría focos dispersos de fauna local. No hay picos de energía consistentes con ejércitos ocultos o naves estelares. Puede haber estructuras subterráneas, pero nada que suene lo suficientemente alto en la escala como para sugerir una presencia de la legión. Está vacío. Sukuna respiró lentamente y exhaló. Él había esperado tanto. Se giró y caminó hacia la plataforma de observación de estribor. Un amplio ventanal se extendía a lo largo del pasillo allí, y desde él se podía ver una porción del planeta debajo. Isban III, su superficie moteada de marrones opacos y grises, cortada por mares irregulares. Se detuvo al borde de la ventana. El vidrio era grueso como la pierna de un hombre y estaba reforzado con tirantes de diamante. Un sutil reflejo de su rostro y pecho se mostraba en él, fantasmal en la luz baja. Debajo de él, barcos de desembarco y cañoneras de los ángeles sangrientos, las salamandras, los Manos de Hierro, la Guardia del Cuervo e incluso un contingente de lobos de Rus atravesaron la atmósfera. Sanguinius, Vulcan, Corax, Ferrus Manus. Al menos algunos de estos primarcas estarían pronto en el terreno, liderando grupos de búsqueda para rastrear las colmenas desiertas y los páramos en busca de señales del enemigo. Mientras tanto, las flotas principales orbitaban, escaneando el vacío, enviando patrulleras al sistema exterior. La confusión se extendió entre ellos. Esperaban encontrar a Horus aquí, o al menos alguna señal de los traidores. Una especie de base delantera. En cambio, nada. Tensión construida como un resorte en espiral. Sukuna cerró los ojos.
Vio en su mente la conversación que tuvo con Horus no hace mucho. Vio la tranquila seriedad en el rostro de su hermano, vio la determinación en cada palabra. El plan de Horus era inteligente. Atraer a los leales, dispersarlos por todo el sistema y atacar en el momento de mayor confusión. Era una táctica tan antigua como la guerra misma. Abrió los ojos. En el horizonte, si uno se esforzaba, podría vislumbrar el tenue destello de la urdimbre, un brillo violeta en el borde del espacio real. De ahí vendrían los traidores. En el momento de su elección. Y lo harían con una fuerza abrumadora. Se apartó de la vista. Cruzó el pasillo de regreso al estrado de mando. Un silencio cayó sobre la cubierta. Sus manos descansaban a los costados. 4 brazos, cada músculo en ellos fluido y medido. Una oficial de comunicaciones levantó la vista desde su consola. Mi señor, las salamandras han comenzado a aterrizar en masa. La Guardia Cuervo está desplegando exploradores. Los ángeles sangrientos. Déjalos, dijo Sukuna. Ella asintió y regresó a su puesto. Observó el hololito. Los símbolos leales ahora se dividieron en grupos a lo largo de Isban III. Otra porción se desvió hacia el perímetro del sistema. Y aún así, la región central, el anillo entre el planeta y el cinturón exterior, yacía abierta. No hay señales de enemigo. Sukuna esperó, con los ojos entrecerrados. Cada tic-tac de la consola, cada leve pitido de la lectura de un sensor, se sentía como un paso en un camino que ya conocía. No tenía intención de regalar sus conocimientos. Todavía no. Pasó el tiempo. Los barcos tomaron estación. Las fuerzas terrestres continuaron su búsqueda. Llegaron informes de ruinas vacías, instalaciones desiertas, los marcos hundidos de viejas refinerías. A través de los canales de Vox, escuchó las voces de los legionarios de varios capítulos, describiendo el silencio que encontraron. La penumbra. La sensación de que alguien acababa de irse. Los devoradores, a sus órdenes, permanecieron en órbita alta, ofreciendo mudarse más tarde para recibir apoyo. Ninguno de los otros primarcas lo había cuestionado. La reputación de Sukuna era la de un hombre que luchó cuando quiso, y nadie cuestionó las excentricidades del padre genético de los devoradores. Se apoyó contra el estrado. El hololito actualizado. Las fuerzas de Sanguinius habían establecido un perímetro cerca del mayor grupo de colmenas en Isban III. Las salamandras de Vulcan se extendieron por el suroeste del continente, buscando anomalías geotérmicas que pudieran ocultar una base subterránea. Las manos de hierro se movían con inquebrantable disciplina, patrullaban en barridos estampados, superponiéndose cada una la ruta de la otra. La Guardia del Cuervo era más esquiva y rara vez enviaba actualizaciones, pero cuando lo hacía, siempre era conciso. Los lobos, nunca sutiles, corrían desenfrenados por las llanuras para ahuyentar a los enemigos ocultos. Pero no había nadie a quien tirar la cadena. Entonces los sensores del barco pitaron en un frenético estacato. Los oficiales se enderezaron. Uno de ellos llamó a Sukuna. Mi señor Signatures firma Swarp. Docenas. No, cientos. Están emergiendo Near cerca del planeta mismo. Sukuna dio un paso adelante, con los ojos fijos en los datos parpadeantes. El espíritu máquina de la nave intentó analizarlo, transmitiendo líneas de texto a través del hololito. Arcos de energía, fluctuaciones masivas de poder, fuego de urdimbre que brota del éter. Los traidores. Podía sentir el cambio, como si todo el sistema se inclinara. Identifíquelos, dijo. Uno tras otro, nuevos iconos florecieron en el hololito alrededor de Isban III. Cruceros, acorazados, portaaviones. Muchos llevaban la heráldica de los hijos de Horus, algunos con las marcas de los separatistas marcianos. Otros, más oscuros. Facciones de los márgenes. Incluso un puñado de firmas no identificadas que llevaban energías más allá de la medida habitual. Las comunicaciones estallaron con charlas de pánico. Las naves leales en órbita cercana sonaron alarmas. Una fragata de lobos espaciales que había estado anclada en una atmósfera alta se encontró atrapada entre 2 naves capitales traidoras. Sukuna observó cómo esas señales parpadeaban y desaparecían a medida que se borraban. La matanza fue rápida. En cuestión de momentos, los traidores habían comenzado el bombardeo planetario.
Grandes arcos de plasma y haces de melta lanzados desde la órbita. Los leales en el terreno se apresuraron a reforzarse. Las explosiones florecieron en las agujas de la colmena, arrojando columnas negras de humo que se extendieron por el cielo. En el remolino del caos, Sukuna vio un solo pulso de emblema rúnico en la pantalla. Sanguinius tratando de coordinar una respuesta. Vox Chater elaboró órdenes. Vislumbró la voz de Vulcan. Ferrus Manus. Pidieron un reagrupamiento, exigieron cobertura orbital inmediata, buscaron encontrar una postura defensiva. Pero ya era demasiado tarde. Los traidores habían llegado en el momento perfecto, convirtiendo el planeta en un campo de exterminio. Sukuna miró la exhibición estratégica. Los barcos de su propia legión flotaban en la periferia, sin ser atacados. Por diseño. Asintió brevemente con la cabeza a uno de sus capitanes mayores, que estaba parado cerca del estrado. Esperamos, dijo Sukuna en voz baja. Horus los quiere dispersos. Déjalo reunirlos en un solo lugar. Otro oficial en una consola lateral habló. Estamos recibiendo solicitudes directas de asistencia, mi señor. La cuarta compañía de los Salamandras está inmovilizada en una zona de ataque orbital. Los ángeles sangrientos están solicitando cualquier apoyo que podamos ahorrar. Las manos de hierro. Sukuna levantó una mano, acallando las palabras del hombre. Todavía no nos movemos. La garganta del oficial se meneó. Él asintió rápidamente. Entendido. Fuera de las ventanas panorámicas, columnas de fuego parpadeaban en órbita baja. Los buques de guerra traidores martillaron fragatas y corbetas leales con descargas disciplinadas. Algunas embarcaciones leales respondieron al fuego, rayando la negrura con macrocascos y rayos láser. La segunda oleada de naves traidoras emergió de la disformidad un instante después, completando el cerco. Habían llegado a Isban con una presencia abrumadora, y su momento era preciso. En la superficie, Sukuna observó desde las fuentes de datos como pelotones enteros de astartes leales se retiraban a través de llanuras devastadas, dispersos por la furia del bombardeo. Algunos hacían stands en las colmenas quemadas o en las viejas refinerías. Otros intentaron partir hacia las afueras. El suelo se estaba convirtiendo rápidamente en escoria ennegrecida en algunos lugares. También reconoció la obra de los titanes marcianos. Enormes máquinas divinas acechando el horizonte, escupiendo corrientes de plasma. Marcharon desde aterrizadores ocultos, implacables e imparables hasta cualquier fuerza terrestre no preparada. Y así se tendió la trampa. Los leales habían venido de buena fe, creyendo que podrían atrapar a Horus desprevenidos. En cambio, ellos mismos fueron atrapados, separados por el amplio anillo del sistema, escuadrones divididos en la superficie, sin sinergia inmediata entre ellos. El mando era caótico, cada primarca inmovilizado y obligado a coordinar la defensa local. Líneas de comunicación atascadas o lentas. Los ojos de Sukuna viajaron a través del Ololito. Observó cómo maniobraban las flotas traidoras. Podía elegir ciertos identificadores emblemáticos. El espíritu vengativo entre ellos, la nave capital personal de Horus. Un leviatán de acero y armas. Otro fue el hecho Ofnitnit, una barcaza de guerra marciana repleta de matrices de macroláser. Reconoció en las runas arremolinadas la presencia de algunos de los Mechanicum retorcidos, los que se habían alejado de Terra. Habían elegido este momento para revelarse en vigor. Se acercó al estrado y tocó una secuencia de runas en un panel de control, haciendo zoom en la superficie del planeta. Una vista parcial de un paisaje urbano maltrecho. Las salamandras se habían atrincherado cerca de las agujas centrales, presumiblemente Vulcan a la cabeza, resistiendo el empuje traidor. Más al este, los ángeles sangrientos se reunieron alrededor de Sanguinius, sus mochilas de salto encendiendo arcos de estelas doradas a través del cielo humeante. Ferrus Manus y los manos de hierro se atrincheraron en un anillo de fundiciones industriales, golpeando con armas a los invasores. Corax y su guardia cuervo se habían desvanecido en las sombras de la ciudad colmena, eliminando a los elementos traidores que se aventuraban demasiado lejos de sus líneas principales. Eso dejó a Alemán Rus y los lobos, forzados a un torbellino en las afueras de la ciudad.
Los aullidos de los lobos espaciales se cruzaron con el Vox en ráfagas, salvajes y salvajes, pero inmovilizados por el fuego titánico del oeste. Todo el tiempo, la legión de Sukuna permaneció fuera de peligro. Dejó que el momento se alargara. Que los traidores piensen que los devoradores no han hecho nada. Que crean que Sukuna había caído en la artimaña como el resto. Por fin, soltó un pequeño gruñido y conectó el Vox a los canales de mando de su legión. Puente a todas las embarcaciones devoradoras, dijo. Nos involucramos. Prepárense para la caída orbital. Pleno muster. Los hombres y mujeres en el puente se agitaron, una tensión crepitante a través de ellos. Los oficiales de armas giraron, accionaron interruptores y presionaron runas que armaron los macrocañones y las baterías de lanzas. Los tenientes tácticos prepararon las cápsulas de lanzamiento, las cañoneras y los transportes Stormbird. La malevolencia cobró vida con los claxones y el zumbido de los escudos del vacío cargados. Sukuna sintió un pulso en su corazón. Este era el momento. Él siempre había sabido que vendría. Y aunque había orquestado gran parte de este engaño con Horus, eso no significaba que permitiría que las legiones leales fueran destruidas. Todavía no. El guión exigía que debía preservarlos, al menos lo suficiente para mantener en marcha la farsa del conflicto. De hecho, el camino dorado requería una gran guerra, no un exterminio rápido. Levantó una mano y señaló la representación del hololito del continente austral. Despliega la primera ola allí, dijo, indicando un área cerca de la posición de las salamandras. La segunda oleada flanqueará a los batallones titanes. Quiero que los martilleen por los dos lados. Mantén a los ángeles sangrientos libres para maniobrar. Déjalos salir. Sus capitanes asintieron, transmitiendo órdenes. Otro oficial se adelantó y le entregó a Sukuna una pizarra de datos. Él lo miró. Las mareas de la guerra cambiaban rápidamente. Los hijos de Horus se congregaban hacia el oeste, buscando abrir una brecha entre los ángeles sangrientos y los lobos. Los titanes marcianos, apoyados por regimientos traidores del ejército imperial, marcharon a través de una amplia llanura de polvo llena de restos de la antigua manufactura. Las manos de hierro estaban maltratadas pero erguidas, empujando hacia atrás con golpes metódicos y castigadores. Sukuna dejó la pizarra y tocó la pantalla de su guantelete. Las luces en lo alto se atenuaron por un momento, mientras los escudos vacíos de la malevolencia se ajustaban al pie de guerra, desviando la energía de los motores a la defensa. Una breve oleada de poder puro corrió a través de él. Lo tiró hacia atrás, obligándose a permanecer contenido. A pesar de su calma exterior, la oportunidad de meterse en la refriega lo llamó. Había retenido a su legión por diseño, pero ahora, cuando la trampa estaba completamente abierta, entraba al escenario como si lo hubieran engañado junto con el resto, y asestaba un golpe punzante al asalto cuidadosamente organizado de Horus. Lanzamiento, dijo. Capítulo 62. La tierra se partió bajo sus pies. Una grieta como el final de todas las cosas resonó a través de la llanura devastada y una onda expansiva la siguió de cerca, rodando hacia afuera en un anillo de piedra pulverizada y fuego. Sus puños se habían encontrado en el centro, dos formas titánicas encerradas en un solo golpe, y a partir de ese golpe la tierra se hizo nueva. Los riscos estallaron donde habían estado las llanuras. Agujas negras de tierra se elevaron y luego se rompieron en metralla que atravesó las nubes, la armadura y la carne sin discriminación. Vulcan gruñó cuando el Khan se retiró inmediatamente en un remolino de viento y espada. Sobre ellos, el cielo se llenó de fuego. Los aviones quemaron senderos a través de los cielos, rayando entre peleas de perros que dejaron cadáveres cayendo por las nubes. Las estelas se cruzaron en tejidos caóticos cuando naves leales y traidoras se estrellaron entre sí, cortocircuitando escudos y dividiendo cascos con torpedos de fusión y detonaciones malditas. Algunos estallaron en llamas. Otros cayeron como piedras, arrastrando humo. Los pilotos gritaron sus muertes en canales muertos. Abajo, en la corteza rota de Isvan III, las legiones astartes hicieron la guerra por su cuenta. Los hijos de Ferrus Manus con armadura negra se enfrentaron con antiguos camaradas de los lobos lunares, guerreros de hierro y portadores de la palabra.
Las pistolas de fusión silbaban y escupían chorros de gas sobrecalentado que quemaban la ceramita hasta convertirla en líquido. Las cuchillas eléctricas encontraron puntos blandos en el enchapado de las juntas. La brujería iluminaba el aire como un rayo, rayos de energía maldita destellando de las manos de guerreros psíquicos que se movían con terrible calma por el campo, rostros tan quietos como estatuas. Y en medio de este caos vino algo más. Algo nuevo. Se movían como hombres, pero no eran hombres. Sus cuerpos estaban alojados en máquinas. Torsos bípedos sobre soportes cuadrúpedos, formas de guerra en forma de centauro revestidas con placas de aleación desconocidas incluso para las forjas de Marte. Sus armas eran de cañón largo, candentes, y cada cerrojo que soltaban atravesaba la armadura del tanque y los campos de poder como si atravesaran el agua. Un Vanebla DC tambaleó bajo un solo disparo, su torreta explotó y la tripulación que estaba dentro se convirtió en cenizas en un instante. Uno de estos caminantes, marcado con el signo de una hélice plateada, apuntó con su rifle a un escuadrón de guardias cuervos y disparó una vez. El aire se dobló. Los hombres se habían ido. Había otros. Astartes con patrones de armadura que no tenían designación en los registros de Terra. Armadura que no llevaba Aquila, ni marcas de capítulo origen. Sus placas brillaban, reaccionaban a la luz, y algunas portaban cuchillas que zumbaban en frecuencias sintonizadas con los nervios psíquicos. Mataron en silencio. En eficiencia. Lucharon junto a los traidores sin dudarlo, sin decir palabra. En el corazón del conflicto se encontraba Vulcan, hijo de Nocturne, de piel negra y ardiendo con fuego interior. Su estructura era un monolito, una fortaleza móvil de carne, voluntad y dolor forjada en resistencia. Levantó una mano y el aire brilló, un rayo de partículas candentes rugiendo desde su palma. Cruzó el campo como un latigazo del cielo y convirtió a un trío de formas de guerra enemigas en escoria. Sus extremidades fueron primero, luego sus torsos, luego todo desapareció, el suelo se volvió vidrioso debajo del punto de impacto. Se volvió, escaneando los ojos. En el caos, se levantó un viento. El sonido no llegó como cualquier máquina. Llegó en prisas. Cortes en el aire. Cortes de movimiento demasiado rápidos para rastrearlos. Lo oyó, un aleteo como de alas, pero no había alas allí. Solo un borrón. Hermano. Vulcan rugió. ¿Por qué estás haciendo esto? Luego vino el dolor. Su brazo lo abandonó incluso antes de ver la hoja. Un chorro de sangre brotó de su hombro y salpicó contra su propio pectoral en grandes arcos. Su cuerpo se tambaleó de lado, y el brazo amputado giró en el polvo antes de aterrizar con un golpe húmedo. La hoja había atravesado su armadura, sus huesos, sus tendones, y la llama dentro de él luchó por contener el impacto. El Khan se paró a su lado. Armadura blanca. Adornado con oro pálido. Una hoja larga en una mano. El viento se enroscaba sobre sus hombros, levantando su capa. Sangre en la espada, brillante y roja. Sus ojos se calmaron. Sin odio. Sin alegría. Perdóname, dijo el Khan. Pero haré lo que debo. Los dientes de Vulcan apretaron. Regeneración ya tejiendo músculo y tendones juntos debajo de la carne de su hombro. Las llamas se arrastraron desde el muñón de su cuello y lamieron el aire. Sus ojos se fijaron en su hermano. El Khan desapareció. Un pulso de viento. El sonido de eso resonando en los edificios rotos detrás de él. Vulcan se volvió. El Khan ya se había ido de nuevo. Allí un momento, y al siguiente, uno. En otros lugares, las batallas se desataron. Un dreadnought de lobos espaciales avanzaba pesadamente, salía humo por las rejillas de ventilación laterales y sus puños goteaban sangre negra. Aplastó a un Terminator traidor bajo un pie de hierro y niveló su pesado lanzallamas contra un grupo de portadores de la palabra que avanzaban. El fuego rugió de su brazo. El enemigo gritó mientras ardían. Un grito se interrumpió cuando algo se difuminó en el aire, cortando el torso del Dreadnought por la mitad. La parte superior se deslizó hacia los lados. Estallaron chispas por cables rotos y luego cayeron los restos del naufragio. En el barrio norte de la ciudad Colmena, Ferrus Manus derribó un edificio.
Había arrancado sus cimientos con sus propias manos y los había derribado sobre una zona de desembarco, aplastando una docena de transportes traidores y las tropas que desembarcaban de ellos. Su armadura estaba recubierta con el licor de sus enemigos. Su martillo se abrió de par en par y rasgó una cuerda a través de un escuadrón de asalto de los hijos de Horus, sus cuerpos volando en pedazos sobre los escombros. Detrás de él, manos de hierro lo seguían. No dijeron nada. Despedido sin emoción. Sus movimientos mecánicos. Preciso. Una guerra de máquinas conducida por hombres máquina. Pero incluso ellos comenzaron a flaquear bajo la presión. Los traidores tuvieron impulso y números. Cada empujón trajo nuevas herejías. Por encima de la línea de la aguja, la guardia del cuervo emergió de las sombras, golpeando la parte trasera de las líneas enemigas. Formas negras cayendo de balcones rotos, alas hechas de humo. Apuñalaron y desaparecieron, reaparecieron y apuñalaron de nuevo. Pero incluso ellos empezaron a adelgazar. Los traidores tenían contramedidas ahora. Rejillas de sensores que mapeaban el movimiento en espectros más altos. Algunos de los hombres de Corax cayeron antes de llegar al suelo, sus mochilas de salto fallaron en el aire, cortadas por rayos de precisión. Y aún así llegaron los nuevos ejércitos. Hombres no nacidos de las falsificaciones genéticas de Terra, sino construidos en secreto, criados en oscuros laboratorios bajo soles alienígenas. No portaban heráldica, pero llevaban extrañas marcas grabadas en sus armaduras, glifos que parpadeaban cuando se veían directamente. Sus armas cantaban. Cada descarga no venía con el rugido del fuego químico, sino con un timbre hueco, como si el universo mismo retrocediera. Mataron a los leales por docenas. Vulcan rugió, levantó la mano y lanzó un sol en miniatura, que luego arrojó sobre las líneas traidoras y envolvió el campo de batalla en fuego y muerte. Sukuna vio todo esto desde la torre destrozada donde estaba parado. El polvo se enroscó alrededor de sus botas. Su armadura tenía las marcas de combates anteriores. Rayas de color negro. Gubias de garra. El oro de sus sombreras estaba opaco, manchado con la sangre de traidores y leales. Se volvió, mirando el campo de batalla. Vio a un sargento ángel de sangre partido por la mitad por un ataque orbital. Vio a un escuadrón de sus propios devoradores derrumbar un puente debajo de los devoradores de mundos que avanzaban, y luego enterrar a los sobrevivientes con un bombardeo de proyectiles. Vio hechiceros caminando por el aire, cabalgando corrientes de la disformidad como olas, soltando rayos de energía gritando en las filas de la guardia cuervo de abajo. Vio a Sanguinius. Una forma dorada en el corazón de la matanza. Las alas manchadas. Espada levantada. Y vio que algo más se le acercaba. Una figura con armadura de color óxido, enorme, con cuernos, arrastrando una espada demasiado pesada para que la mayoría de los hombres la levanten. Se movían el uno hacia el otro como mareas. El inevitable colapso aún por venir. Sukuna entrecerró los ojos. Su tiempo casi se había acabado. Bajó de la torre y el polvo se levantó a su encuentro. Sus botas golpearon la tierra. 4 brazos se movían como uno. Comenzó a caminar, espada en una mano, bastón en la otra. Las manos restantes se abrieron, se cerraron, probaron la tensión en los dedos. La sangre de la pelea anterior todavía se aferraba a las articulaciones. Él no lo borraría. Se movió por el campo, y el suelo a su alrededor se abrió. Un acorazado traidor se levantó de un pozo de escombros. Balanceaba un brazo del tamaño de un tanque de rinocerontes. Sukuna se agachó debajo de él, saltó hacia adelante y clavó su espada en el tren de aterrizaje. Saltaron chispas. Sonó un grito como el de un moribundo hecho de hierro. El acorazado cayó. Pasó por encima sin pausa. Muy por delante, el Khan luchó de nuevo. Contra 2 salamandras ahora. Moviéndose tan rápido que apenas lo vieron. Sus ataques aterrizaron segundos tarde. Sus contraataques aterrizaron primero. Carne separada. Sangre rociada. Las salamandras cayeron. Vulcan había desaparecido de la vista. En algún lugar detrás del humo, Sukuna levantó la cabeza y abrió los sentidos. El mundo se quedó quieto por respirar. El rugido de la batalla se desvaneció. Él escuchó, ahí, una onda de energía maldita. Muy al este. Algo se acercaba.
Se volvió y comenzó a moverse. Sobre él, el cielo se resquebrajó. Una nueva flota había entrado en órbita. Sukuna no necesitaba preguntar de quién. Podía ver los contornos de sus vasijas. Podía sentir la forma en que el aire temblaba de anticipación. Y la guerra apenas comenzaba. El suelo temblaba. Al principio bajó. Un sonido debajo del sonido. Una cosa que viajó a través de los huesos antes de las orejas. El temblor de los dioses en movimiento. Los hombres levantaron la vista de sus peleas. No vieron destellos ni fuego, pero lo sintieron. Sentí el mundo desgarrándose en la distancia. El polvo se levantó en el lejano horizonte. Una neblina de tierra roja y ceniza negra y piedra pulverizada. En el valle debajo de las agujas rotas de Isban, chocaron dos figuras. Se encontraron con tal fuerza que las colinas a su alrededor se dividieron. Que la corteza misma se agitaba como un animal herido. La piedra se arrugó bajo sus pies y voló hacia arriba en fragmentos irregulares. Y aún así se movieron. Más rápido que el sonido de sus propios golpes. Más rápido que la razón. Uno de ellos tenía una gran piel de pelaje gris, ahora enmarañada de sangre y ceniza. El otro vestía de rojo hierro, oxidado y cubierto de sangre vieja. No eran hombres. Ya no. Eran monstruos. Bestias hechas a imagen del hombre, nombres dados y propósito. Hijos del emperador. Leman Rus de Fenris. Angron de Nucería. Sus armas se habían hecho añicos hacía mucho tiempo. Los hachas de cadena que llevaba Angron habían gritado por última vez cuando se encontraron con los colmillos de la espada del rey lobo. Mangos rotos yacían esparcidos, con los dientes arrancados de los eslabones. La gran hoja helada de Fenris atravesó el pecho de Angron y luego se hizo añicos cuando el ángel rojo clavó un puño en el estómago de Leman. El golpe sacudió las montañas. Sukuna debería haberte matado cuando te arrancó las uñas del cráneo. Le enviaré tu calavera, perro. Después de eso pelearon desnudos. Puños. Codos. Pies. Dientes. Angron se movió como un carnicero enloquecido, martillando golpe tras golpe con ambas manos. Agarró a Rus por el hombro y lo arrojó contra la ladera de una montaña. La piedra se agrietó. Leman se levantó y volvió hacia él, con los colmillos al descubierto, golpeando bajo y rápido. Su rodilla atrapó a Angron debajo de las costillas y lo levantó del suelo. El ángel rojo giró y golpeó su cabeza contra la de Rus, sus yelmos ya se habían ido, la sangre manchando sus rostros. Se golpearon el uno al otro de nuevo. La montaña se rompió. Una plataforma de roca del tamaño de una manzana de la ciudad se dobló y cedió. El polvo se derramó en una ola asfixiante. Los hombres murieron en ese polvo. Astartes de ambos lados. Leales y traidores por igual. Atrapados en el temblor y enterrados donde estaban. Ninguna orden les llegó. Sin toque de clarín ni grito de guerra. Solo silencio y el peso de la tierra cayendo. En el fondo, los dos primarcas se levantaron de la ruina. Sus cuerpos brillaban. No con luz. Con presión. Con peso. Energía maldita se derramó por cada centímetro de ellos. El aire a su alrededor crepitó y se volvió denso. Se movían a través de él como criaturas en el agua, doblándolo a su paso. Angron golpeó primero, un barrido bajo de la pierna que atravesó una cresta caída y envió rocas volando. Rus saltó sobre él y bajó ambos puños sobre los hombros de Angron. Angron se tambaleó. Rus dio un paso adelante, con las manos ya borrosas. Lanzó 3 puñetazos en el espacio de un suspiro. Angron bloqueó el primero, tomó el segundo en su mandíbula, se agachó debajo del tercero y estrelló su hombro contra las costillas del rey lobo. Leman se tambaleó. Angron rugió y lo hizo retroceder, puños volando como martillos, golpes que hicieron cráteres en el suelo y enviaron géiseres de roca al cielo. Desaparecieron. Reapareció 200 metros al oeste. Angron estaba a mitad del swing, con el puño arqueado hacia el cráneo de Rus. El rey lobo lo agarró con una mano, lo apoyó con el pie y lo arrojó. Angron dio una voltereta en el aire, golpeó el acantilado y se desvaneció en un rugido de polvo y piedra. Leman lo siguió. Cruzó el espacio borroso, golpeando con los pies la roca hasta que el impacto lo despejó y se zambulló entre los escombros.
Chocaron de nuevo dentro de la nube, y la onda expansiva estalló en un anillo que aplastó árboles y convirtió a los hombres en pasta. El viento gritaba: